Todos hemos oído alguna vez en la parroquia, en la iglesia, de algún padre, de alguna monjita, algo así. Dios uno y trino. ¿Han oído hablar ustedes esa frasecita? Hay un canto que así dice también, ¿no? Y uno dice, ay, pues, ¿qué será eso? ¿Cómo que Dios uno y trino? Pues si yo conozco aquí a Don Trino, es el que nos vende la leche, Don Trino. ¿Sí conocen a Don Trino? ¿Hay algún señor que se llame Don Trino aquí en Topiltepec? ¿O Doña Trini? Sí conocen a Doña Trini, ¿no? Ajá, o Don Trinidad, yo conozco de los dos. Don Trino, que allá en mi pueblo vendía leche, ¿verdad? Un señor, no en mi pueblo, en otro pueblo, Don Trino. Entonces, cuando una señora que viene a misa por primera vez y escucha que el padre dice el Dios uno y trino, pues se acuerda del señor que vende leche, pues sabe quién será ese Dios uno y trino. Una de las cosas que a mí me da mucha tristeza, que sucede mucho en la iglesia, es que los sacerdotes, uno de los peores errores que cometemos los sacerdotes es que nosotros pensamos que ustedes ya lo saben todo y que suponemos que ustedes ya lo entienden todo y no es así. Hay muchísima ignorancia hoy en la iglesia, más que nunca. La gente de antes estudiaba por su cuenta, aprendía, iba a temas en la iglesia. Hoy no. Hoy la gente no quiere ni venir a temas y a veces no quiere ni aprender. O cuando quiere aprender es demasiado tarde. O también hay personas que luego no quieren batallar nada. Quieren que el padre... Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me da mucha tristeza y también molestia, también me molesta, es las personas que no quieren ir a nada de la iglesia, pero tienen muchas preguntas. Y todo quieren preguntar aparte. Ellos no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a grupos, no quieren ir a nada de formación. Ustedes, los que van a la escuela de formación, van muchos, pero muchos no van. ¿Verdad que no? Muchos no van. Y luego vienen los problemas, vienen las dificultades y tienen muchas preguntas. Y todos quisieran tener un sacerdote ahí a la vuelta de la esquina nomás para ellos. Oiga, padre, tengo una pregunta. Oiga, padre, ¿por qué el Espíritu Santo? Oiga, padre, ¿por qué la Virgen María? Oiga, padre, ¿por qué el Inmaculado? Oiga, y toda esa gente es porque nunca va. Pero el secreto de esa gente que nunca va, miren, es pésame, Señor, de haberte ofendido. Se llama flojera. Flojeritis aguda. La gente hoy tiene mucha pereza para las cosas de Dios. Y queremos saberlo todo, pero no esforzarnos nada. Y eso está muy mal. Deberíamos de empezar a cultivar nuestro conocimiento de las cosas de Dios. El Dios uno y trino, hoy celebramos a la Santísima Trinidad. ¿Por qué le pusieron Trini a esa muchacha, a esa señora? Por la Santísima Trinidad. ¿Por qué le pusieron José Trinidad a ese señor? Por la Santísima Trinidad. ¿Y quién es la Santísima Trinidad? A ver, la Santísima Trinidad, esa imagen que les mostramos ahorita al inicio de la misa, que todo el mundo conoce, de un señor barbón sentado, pisando un mundo o agarrando un mundo en la mano, depende de cómo lo compren. A un lado un joven con una cruz en la mano y arriba de ellos una paloma. O cuando vemos la representación antigua de las tres imágenes iguales, solamente con la diferencia de que uno tiene un sol, el otro tiene un cordero y el otro tiene una paloma, pero son idénticos. Esa es la imagen de la Santísima Trinidad. Y una de las cosas que cometemos mucho en la iglesia, y está muy mal, es que la imagen de la Santísima Trinidad no debe de estar a un lado en la iglesia. Debería de estar en la parte principal y en la parte más alta del templo. Si ustedes van a los templos antiguos, los templos muy antiguos, y ustedes son observadores y se acercan al altar principal, al retablo, porque el altar principal o lo del fondo es el retablo, en la parte más alta de la iglesia siempre está Dios Padre Todopoderoso, un Señor con barbas allí. O está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí, arriba de todos los santos, en la parte más alta. Eso se hacía mucho en los templos antiguos, porque los templos de antes, ¿saben cómo se hicieron los templos antiguos? Los templos antiguos se hicieron por muchas razones, pero la principal era porque la gente tenía mucha fe. Mucha fe. La gente no tenía tanto dinero como hoy. Hoy la gente tiene mucho dinero, pero no tiene fe. ¿Verdad que sí? Hoy la gente tiene mucho dinero. Vayan a las ciudades y vean las casononas que tienen, pero no tienen fe. ¿Verdad? Entonces, una colonia llena de gente millonaria con casas de 3, 4 pisos y la capilla es unas láminas ahí, ahí se reúnen a la misa. Pero antiguamente, fíjense, la gente tenía dinero, no tenía dinero, pero tenía mucha fe. Entonces alguien decía, yo le debo un milagro a Santa Clara, yo le debo un milagro a San Felipe, entonces yo voy a construirle una iglesia. Entonces, antiguamente los obispos, escúchenme muy bien, antiguamente los obispos casi no movían a los sacerdotes. Mandaban a un sacerdote y se estaba en una parroquia 50 años, 40. Ahí mandaban al padre casi de por vida.
Los sacerdotes de antes eran inamovibles, decía el Código de Derecho, la ley de la iglesia. Entonces eso lograba que el sacerdote, como sabía que allí iba a estar por siempre, hasta su muerte, o hasta que él pidiera un cambio, entonces el padre llegaba y con la gente los animaba a construir aquellas iglesias bellísimas que hoy nosotros vemos. Ustedes vayan a los pueblos más antiguos y tienen unas iglesias increíbles que dices, ay Dios mío, nosotros no podemos levantar un templo. Ay Dios mío, nosotros no podemos ni hacer una ermita aquí en la capilla. No podemos ni pintarla. ¿Y cómo le hacían antes para hacer esos templos? No, ¿es verdad que sí? Bueno, es que se juntaban las dos cosas. La gente tenía mucha fe y los sacerdotes de antes, como estaban allí por siempre, pues el padre también se emocionaba y les decía, vamos a hacer las cosas bien, y mandaban a hacer santos y con cantera y muy bonitos los templos, ¿no? Pero ahorita como al padrecito lo cambian cada 5 años, pues empieza un proyecto y luego lo cambia el obispo y luego llega otro que no le gusta o que no quería ese santo y ya no se hizo y entonces eso es cortar la continuidad y eso daña mucho en todos los aspectos, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando hay una construcción en camino, se debería dejar terminar esa construcción. Y ya después veremos más adelante. Pero bueno, pues hay los que mandan que decidan. Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que siempre en las iglesias más antiguas vamos a encontrar nosotros en la parte más alta o en la parte principal la Santísima Trinidad. Trino, Trinidad, viene de 3. Trinos, 3. Y cuando nosotros decimos el Dios uno y trino, es que Dios es uno solo. Escúchenme muy bien. A ver, el misterio más grande que existe en toda la fe que nosotros profesamos como católicos, el misterio más grande que tenemos es el misterio de la Santísima Trinidad. Porque podemos hablar del misterio de la Santa Cruz, podemos hablar del misterio de la Eucaristía, podemos hablar del misterio del bautismo, de muchas cosas. Pero cuando hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, yo me acuerdo muy bien en el seminario de Aguascalientes, donde tuve el gusto de estudiar teología, 4 años solamente la teología. En un semestre me dieron una materia, 4 horas clase a la semana, nomás para estudiar el tratado de la Santísima Trinidad. De otras materias tenía eclesiología, que era todo el tratado de la iglesia, ¿no? O cristología, todo el tratado de Cristo. Pero cuando llegamos a la materia de Santísima Trinidad, era un semestre casi completo, o un año, ya ni me acuerdo, nomás para estudiar a la Santísima Trinidad. Y no nos la acabamos. De hecho, San Agustín de Hipona va a escribir un libro que se llama De Trinitate, que es hermoso y increíble. Ojalá lo leyeran, en lugar de que lean otras basuras por ahí que andan leyendo, leyeran algo que les cultive el espíritu, porque tienen el cerebro casi a punto de morir para las cosas de Dios. La Santísima Trinidad viene de un solo Dios. Por eso el credo que vamos a decir ahorita siempre comienza con la verdad más grande de todas. La verdad más grande de todas y la primera de todas, ¿cuál es? Creo en qué? En un solo Dios. Así comienza el credo. Un solo Dios. Creo en un solo Dios. Es el Dios trino. Es el Dios uno y trino. Dios es uno solo. Pero Dios lo forman 3 personas. Ninguna de las 3 es mayor que otra. Ninguna de las 3 es más importante que la otra. Y ninguna de las 3 está compitiendo por ser la más importante. Escúchenme muy bien. Ni el Padre es más grande que el Hijo, ni el Hijo es más grande que el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo es más grande que el Padre. Entre ellos no hay competencia, ni rivalidad. Entre ellos hay una relación que la Iglesia siempre lo ha querido así, que es una relación de amor. Tanto amó Dios al mundo, dice, que le envió ¿a quién? A su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo. Tanto amor le tuvo Dios al mundo, Dios Padre, que envió a su único Hijo. Nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿No? Creo en el Espíritu Santo. Señor, ¿y qué? Y dador. Ajá. ¿Que procede de quién? Del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe ¿una qué? Una misma adoración y gloria. Por lo tanto, Dios es uno solo que habita en 3 personas, solamente distintas, quizá en el actuar, quizá en la, pues no la personalidad, porque no como tal no queda esa palabra allí, pero sí simplemente distintas, quizá en el actuar en el mundo, ¿no? Vamos a hablar de esa distinción.
No son tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en el Dios Trino. Creemos en las tres divinas personas que forman a Dios. Dios es uno solo que actúa a través de tres personas, pero es uno solo. ¿Correcto? Dios Padre Todopoderoso. ¿Cómo se le puede decir a Dios Padre Todopoderoso? ¿Cuál es la cualidad más grande de Dios Padre? Dios Padre es el creador de todo lo que existe. Por eso en el credo decimos, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador ¿de qué? Del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo qué, y lo invisible. ¿Qué es lo invisible? A ver, ¿qué creó Dios que es invisible a nuestros ojos pecadores? ¿Qué es invisible? ¿Qué creó Dios que es invisible para nosotros? ¿Los ángeles? ¿Ustedes pueden ver los ángeles? No, solo que sean el diablo a lo mejor, ¿verdad? Sí, porque luego a mí hay señoras que me dicen, no, yo sí veo los ángeles. Ah, yo creo que el diablo la toca o no sé, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tampoco podemos ver y Dios lo creó? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, no podemos ver los diablos. Son invisibles a nuestros ojos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Porque también a mí una señora un día me llegó que veía al diablo. Le dije, no, señora, la Sagrada Escritura dice que quien ve al diablo caería muerto de terror y de horror. Y usted está muy viva, demasiado viva. Usted no vio al diablo, usted vio algo que no es el diablo. ¿Qué otra cosa es invisible a los ojos de nosotros que Dios creó? ¿Saben qué? El cielo. No podemos ver el cielo. No lo podemos ver con estos ojos, ni lo veremos con estos ojos. El que llegue al cielo lo verá con los ojos de su espíritu, pero no con estos ojos. Ni el purgatorio lo podemos ver, ni el infierno. No podemos verlo todo. Por eso Dios es creador de todo lo invisible. Hoy podemos ver las constelaciones porque el hombre ha sido capaz de crear telescopios, pero hay muchas otras cosas que Dios creó y no podemos ver. Por eso Dios se habla de todo lo visible, de todo lo invisible. Dios Padre es el creador de todo lo que existe. Por eso los judíos, escúchenme muy bien, ¿quién nos vino a decir que Dios eran tres personas? ¿Quién vino a decirnos? ¿Quién vino a decirnos? Cristo. Cristo. Hasta antes de Cristo los judíos, que tenían solo el Antiguo Testamento, no entendían cómo que Dios son tres personas. A ver, barajéamela más despacio. A ver, échame otra vez la baraja, porque ¿cómo que los judíos no tienen en su cabeza que hay tres personas? De hecho, el problema número uno de Cristo con los judíos es que él decía que era el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Blasfemo, blasfemo. ¿Cómo se te ocurre decir que eres el Hijo de Dios? Cállate. Y se rasgaron las vestiduras. ¿Se acuerdan en las películas que han visto de Jesús? Uno de los principales problemas de Cristo es eso, dar a conocer que él es el Hijo de Dios y que él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso todo el Antiguo Testamento habla de un solo Dios. Creo en un solo Dios, dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses fuera de mí, no tendrás dioses extraños, no te harás imagen, etcétera. Cosas de esas que hablan mucho de la presencia de un solo Dios. Pero cuando Cristo viene a este mundo, luego dice, el Padre y yo somos uno, dice. Cristo lo va a decir. Esas son frases de él. Va a decir, mi Padre me ha enviado. El que me ve a mí, ve al Padre. Todo esto Jesús lo va a decir. Y por eso vienen los problemas, dice, con el poder de quien tú perdonas los pecados, con el poder de quien tú haces los milagros. ¿Qué no será con el poder del demonio? Le dicen a Cristo. Estás endemoniado. ¿Cómo tú, un simple mortal, vas a ser Dios? ¿Eres Dios? Cállate la boca, blasfemo, y le avientan una cachetada. ¿Se acuerdan ustedes? Porque los judíos no entendían que Dios pudieran ser dos o tres personas. Y luego, ¿quién da a conocer al Espíritu Santo? Cristo dice, me voy, pero les envío al Paráclitos. Paráclitos. El Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? El Consolador, el Consuelo, el Guía. Me voy yo, dice, les conviene que me vaya, pero no los dejo solo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sopló sobre ellos y les envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guiará. El Espíritu Santo los formará. Y se posa en forma de lenguas. Eso celebrábamos hace 8 días, la fiesta de Pentecostés, que todavía está el adorno allí, ¿no? Pero hoy celebramos a la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la función de Cristo? A ver, la función de Dios Padre Todopoderoso es creador. Él crea todo lo que existe, todo lo que hay, lo que vemos y lo que no vemos. ¿Cuál es la función de Cristo? Es la de ser el Redentor, el que redime, el que vino a darle sentido, salvación, oxígeno a este mundo,
el que vino a hablarnos del amor, de la hermandad, de vivir como hijos de Dios, el que nos vino a decir que nosotros también somos hijos de Dios, que no nomás los judíos, sino que todo cristiano, todo seguidor de Cristo, todo seguidor es hijo de Dios, no nomás un pueblo, sino todo el que se bautice es hijo de Dios. Y por último está el Espíritu Santo, que es el vivificador, el paráclito, el que guía a la iglesia, porque la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, entiéndanlo muy bien. Los judíos fueron el primer pueblo de Dios, sí, así fue, pero Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y cuando Cristo vino a este mundo, vino a abrir la puerta, a decir, hey, nosotros somos judíos y somos el pueblo de Dios y somos el pueblo de Israel, pero no somos el único pueblo. Mi Padre no es Padre y Dios solo de ustedes, es Padre y Dios de todo el mundo, de toda persona que quiera seguirlo, de toda persona que quiera encontrarse. Y entonces Cristo funda la Iglesia Católica, que se convierte en el nuevo pueblo de Dios. Y la Iglesia Católica tiene su fundamento en esto. La Iglesia Católica no es una institución meramente humana, es una institución de Dios que viene a abrir las puertas y a decir, no solo el judío es el hijo de Dios, sino todo el que crea, el que se bautice. Y el Espíritu Santo estará con ustedes y los llevará, dice, y los guiará hacia caminos de salvación. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la Santísima Trinidad, estamos celebrando un Dios trino y uno. Trino, 3 personas. Uno, un solo Dios, que habita en 3 personas. Y las 3 personas conviven juntas, formando un solo Dios verdadero. Así que cuando ustedes les digan, pero ustedes los católicos creen en la Santísima Trinidad. No, sí, claro, 3 personas, un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero. Una sola naturaleza, la naturaleza divina, en las 3 personas, distintas, pero no separadas, no peleadas, no compitiendo, no enojándose, no echándose, sino comprometiéndose los 3 para la salvación de nosotros. Al final de la misa les voy a dejar un tema sobre la Santísima Trinidad. Quédense por favor en YouTube, vean la misa en YouTube, porque en YouTube siempre va a haber temas al final sobre la Santísima Trinidad. Hoy vamos a tener muchos temas. Bueno, pues vamos a ponernos de pie.